Radio. Lo invitamos a escuchar este reportaje. Está Florencia Pedemonte, que es docente y además es presidenta de Hablemos de Bullying. Ideal para charlar con ella. Todo esto que nos dejó el COVID, yo no sé si obviamente durante lo que fue el aislamiento, pero del después también, porque creo que las consecuencias las estamos viviendo hasta el día de hoy. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida, Pasan Cosas en Aire de Santa Fe. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, sí. Me sumo a lo que decías antes, es verdad esto de que parece que fue ayer y a la vez te pones a pensar todo lo que pasamos y no sé. El otro día justo me saltaban recuerdos de fotos en la calle donde no había nadie, es como re loco tener esa ambigüedad de que pasó un montón de tiempo, porque 4 años desde ese día y a la vez parece que fue ayer, la verdad que sí. Mira, yo de hecho, y yendo a este tema de las, viste, algunos preguntaban hoy, ¿qué te acordás del día que se estableció? Porque ya antes de la fecha que hoy estamos recordando, se venían tomando medidas restrictivas con respecto a... Se había suspendido el 17 de marzo, por ejemplo, el fútbol. Exacto. Se había empezado, los hoteles se habían cerrado y solamente alojaban a extranjeros, ya no se había impedido el turismo interno, o sea, como que de a poco se fue generando de forma progresiva este aislamiento. Y a mí una de las cosas de la pandemia que más me quedó marcada fue estar viendo en casa a Alberto Fernández, que anunciaba que las escuelas iban a dejar de dar clases. Y estar con mis hijos, que obviamente lo primero que dijeron, ¿mañana vamos a la escuela? O sea, claro. Y desde la inocencia absoluta de los más chicos, de celebrar que la alegría de no ir a la escuela. Total. Y yo digo, mi reacción, aparte como periodista, que más o menos veíamos la realidad, lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, bueno chicos, pero esto es un par de días, porque no es que no se puede suspender la escuela por mucho tiempo. Yo creo que en ese sentido pensábamos todo lo mismo, dijimos, bueno, primero creo que fue por 15 días, bueno, ya está, después pasaron los 15 días y fueron 15 días más, y al principio a mí me pasó y me hiciste acordar que yo hacía 5 días me había mudado con mi novio a vivir juntos, digamos, y al principio fue buenísimo, nos vinimos a vivir juntos, tenemos todo el día para estar acá, para disfrutar, y ya llegó un momento en que era, retomemos las actividades porque fue un montón pasar de 0 a 100. Y bueno, y yo como docente también, al principio uno tenía mucha incertidumbre, en realidad la incertidumbre no se fue nunca, pero esto de que no sabíamos qué teníamos que hacer, si no teníamos que comunicar con los chicos, cómo lo hacíamos, a través de qué, o sea, de estar todo el tiempo esperando en ese primer momento que nos lleguen, digamos, las directivas de las escuelas para saber cómo actuar, porque la realidad es que fue de un día para el otro en que uno no sabía cómo iba a seguir manteniendo ese vínculo, digamos, con los chicos, y justamente para que no sea esto de que, como vos decías recién, se terminaba y listo, no había clases, no, eso no podía ser. Entonces, bueno, toda esta incertidumbre que generaba el cómo íbamos a hacer. Sí, pensar en esto, ¿no, Florencia, del material de estudio, ¿no? Cómo hacérselo llegar a los chicos, quienes tenían acceso a internet, quienes no, no se podían ni siquiera acercar a la escuela a los padres a buscarlo, así que había que hacerlo llegar de alguna forma. Pensar en estrategias desde el establecimiento, porque cada establecimiento, más allá de que había una bajada general que se hizo luego, meses después, también cada establecimiento tenía situaciones muy especiales y específicas de ese lugar. Exacto, y tratando de abarcar, digamos, todas las posibilidades. Como vos decías, había familias que pudieron arreglárselas, que tenían sus aparatos, que les andaba bien Wi-Fi, había familias que tenían que tener un elemento para todos, hijos, mamá, papá, que a veces también estaban trabajando home office, había docentes que también son madres o padres, entonces tenían que un poco repartirse. O sea, yo me acuerdo, y la verdad es que, sinceramente, el estrés que fue todo ese tiempo, porque era día y noche, no había horarios. En mi caso en particular tenía la suerte de poder tener Wi-Fi, teníamos la computadora solo de mi novio y él trabajaba home office, entonces yo me tenía que adaptar a los horarios en que él no estaba trabajando para poder conectarme con los chicos, que ellos pudieran. La realidad es que a veces había la mitad, a veces no había nadie. Me compré una pizarra para poder hacer las actividades y tratar, digamos, de generar esa dinámica similar a lo que pasaba en el aula, para que ellos puedan preguntar, para que se puedan sacar dudas, pero la verdad es que fue muy difícil. Como decimos nosotros también en las charlas que damos con Hablemos de Bullying,
la realidad es que la comunicación ahí no funcionó, porque uno a veces emitía un mensaje y no sabía si llegaba, si no llegaba. La realidad es que fue bastante complicado y al día de hoy, y por un tiempo creo yo, seguimos viendo las secuelas de todo esto que vivimos, que parece que nos dieron un cachetazo y tuvimos que volver a la normalidad, y en realidad hoy en día seguimos viendo las secuelas en un montón de aspectos de todo esto que vivimos. ¿En qué aspecto lo Lo notan nota. ustedes, Florencia? A las secuelas. Para mí lo principal es todo lo que, digamos, todo lo que estamos viendo y manifestando en nuestros alumnos. La realidad es que yo, post pandemia, llegué a ver muchísimos casos de muchos de mis alumnos con ansiedad, ataques de pánico, esto de tratar de uno como docente y adulto responsable, tratar de tener herramientas, de preguntar, en mi caso a Gise, que está con nosotros en la ONG, que es mi amiga, qué podía hacer en esos casos, cuál era la mejor herramienta, pero todo esto de que, bueno, un montón de chicos no podían volver, no se sentían cómodos, que cuando se liberó el tema de las mascarillas, no se las querían sacar porque les daba vergüenza mostrarse como eran, y en este punto hay que hacer como, para mí, como dos grandes, como ver dos grandes cosas. La primera que tiene que ver esta con los alumnos y todo esto que les estoy comentando, y por otro lado también cómo estamos los adultos, ¿sí? Porque nosotros somos quienes estamos, a quienes acompañamos y quienes debemos estar disponibles para estas infancias y adolescencias, y la realidad es que nadie nos preparó para la vuelta, ¿sí? Nosotros siempre hacemos esta metáfora de que, no sé, si ustedes alguna vez han tenido alguna operación, han tenido que operarse de algo. Yo, por ejemplo, tuve que operarme de apéndice, y bueno, cuando uno pasa esa operación, después tiene toda una serie de recomendaciones del médico en donde te dicen, bueno, tenés que comer liviano, tenés que evitar subir escaleras, un montón de recomendaciones que las respetamos a rajatabla porque lo dijo el médico y porque sabemos que puede estar afectada nuestra salud física a partir de esto. Ahora, en todo este tiempo estuvo muy afectada la salud mental y absolutamente nadie nos dio alguna herramienta para volver, ¿sí? Digo a la vida, ¿no? En mi caso en particular soy docente, trabajo en la ONG también, que la verdad es que la cantidad de casos y consultas que tenemos después de la pandemia es muchísimo mayor, ¿sí? Entonces, hacer foco como en estas dos cuestiones, sí, poner el foco obviamente en los menores, pero también en ver cómo estamos los adultos, que somos quienes debemos responder para esas infancias y adolescencias. Claro, porque hay veces que uno dice, bueno, no, estamos iguales, o la cuestión de la forma o volvimos a lo de antes. ¿Qué hablamos cuando hablamos de eso? O la forma de relacionarnos, la intolerancia, la falta de paciencia. Evidentemente, uno piensa y tiene que ver con todo esto. Obvio, imagínense que estuvimos sometidos a... Obviamente hay gente que estuvo feliz en su casa, que disfrutó estar mucho tiempo en su casa y demás, eso uno no lo niega, hay gente que te lo dice y está perfecto, pero en la mayoría de las situaciones nosotros vimos un montón de familias sometidas a mucho estrés, a angustia, que tuvieron que atravesar duelos por pérdida de personas, que no pudieron despedirse, duelos económicos, hay gente que tuvo que cerrar sus negocios, que la verdad es que no sabía qué hacer. Entonces, es bastante complicado pensar que volvimos como si nada y que va a estar todo igual, aunque tratamos de un poco hacer como que sí, pero sobre todo en la escuela se ve mucho que la realidad es que no, por todos estos factores que les decía antes. Hay investigaciones que relacionan el post-pandemia con lo que es el posguerra, por digamos, todo lo que produce, todo lo que afecta a la salud mental. Entonces, la realidad es que para mí está buenísimo que hoy estemos haciendo este encuentro y que se siga hablando de esto y que no hagamos como si nada, porque vemos que no es así, digamos. Flor, y desde lo práctico, de las herramientas que tuvimos que aprender a usar durante la pandemia por la distancia, ¿de eso quedó algo? El sistema educativo no estaba preparado para mantener hoy, qué sé yo, no sé, pienso en tareas a través de las plataformas digitales, por ejemplo, no sé. Bien, hay instituciones como todos que ya tenían sus propias plataformas, todo dentro de un sistema, hay otras que no y que tal vez no lo tuvieron nunca tampoco. Y después de ahí, todo lo que les comentaba antes, la realidad personal y familiar de cada uno.
Entonces yo creo que cada uno se fue adaptando a las posibilidades de los que tenía. En mi caso en particular, por ejemplo, tenía unos ahorros y bueno, prioricé, digamos, mi laburo, mi profesión y me compré una compu para poder estar más disponible y no depender de los horarios, pero mis posibilidades son las que tuve yo. La verdad es que hay un montón que no se pudieron conectar y que perdieron la conexión durante todo este tiempo. Entonces, imagínense que sobre todo en la infancia, en la adolescencia, con lo importante que es lo social, con lo importante que los chicos y las chicas buscan pertenecer a grupos, a sus grupos de amigos, de compañeros, perdieron todos. Hay chicos que se perdieron su viaje a séptimo, que se perdieron la recepción, y obviamente que nosotros como adultos tendemos a decir, oh, bueno, tampoco es para tanto, ya está, que sigan, van a tener otras oportunidades, y la realidad es que, como decimos siempre, los adultos padecemos un poco de daltonismo emocional, que lo dice Marichu Seitún, que es una gran referente en crianza, en esto de pensar que lo que le pasa al niño y al adolescente no es tan importante, o que ya está, cuando sea grande va a tener otras posibilidades, y la verdad es que son cosas que nos marcan. Si nosotros nos ponemos a pensar cuando nosotros éramos niños o adolescentes, hablo particularmente de, por ejemplo, el viaje a séptimo, de la recepción, de un viaje que tenían planeado, no sé, del primer año de primaria, del primer año de secundaria, o sea, todas estas cuestiones que a veces las tomamos como muy a la ligera, también fueron causando un montón de efectos, que en algunas cuestiones más técnicas de la educación tal vez estamos tratando de volver a esa normalidad, pero que en todo lo que tiene que ver con impacto en salud mental, por ahí hicimos como si nada, y la realidad es que encontramos todas estas situaciones que nos dan cuenta de que hay algo que no se trabajó. Ujú. Flor, en este tema de que hay diferentes etapas en que les tocó la pandemia a los chicos, en nivel inicial tal vez no pudieron hacer jardín, no pudieron hacer preescolar y de repente se encuentran con un primer grado. No tuvieron como esa inclusión de estar en un aula solos con otros chicos, con otras chicas, frente a un docente, también esa autoridad que genera otra persona desconocida. ¿Hay algún estudio que diga si tanto en el nivel inicial, primario, secundario afectó más o afectó por igual a todos los niveles? La realidad es que desconozco, digamos, no conozco que haya estudios especialmente aplicados a situaciones post-pandemia de este tipo, pero sí sabemos, por los estudios que llevan adelante Argentinos por la Educación, que los chicos de tercer grado, 2 de cada 3 llegan a tercer grado sin entender lo que leen y lo que escriben. Claro. Y más allá de la pandemia y de que si ese estudio está asociado exclusivamente a la pandemia o no, yo quiero que pensemos en todo esto que vos decías, o sea, estuvieron tal vez 2 años en su casa sin salir, hay muchos a los cuales le daba un poco de pánico ir a otro lugar, salir de su casa, porque su casa dentro de todo, en algunos aspectos, era un lugar seguro, era un fenómeno o un síndrome que se llama el síndrome de la cabaña, que se ha estudiado. Entonces, imagínense todo eso y encima llegar al primer grado, al segundo grado y tener esta presión de tengo que saber leer, mamá se tiene que sentar 200 horas o papá a ayudarme, súper fastidiados por un montón de cuestiones, con herramientas que a veces los papás, las mamás no tienen, entonces fue como un montón, ¿sí? Obviamente que en estos primeros años es más difícil porque además son chicos más pequeños, que por ahí les cuesta más tal vez poner en palabra lo que les pasa, lo que les sucede, y con toda esta presión de empezar la primaria, viniendo de 2 años de estar encerrados en casa. Sí, sobre Entonces, todo los más chiquitos, Flor, que como esto que tuvieron que los papás enseñarles a leer y a escribir. Y que muchas veces escuchabas a los padres diciendo, no me siento con las herramientas como para poder alfabetizar. Entonces, todo después son chicos que fueron arrastrando, porque estamos hablando de 4 años a esta parte, que fueron arrastrando todas estas cosas, que hoy son un problema, pero hasta reconocido por el Ministerio de Educación. Exacto, tal cual. La verdad es que sí, ha sido bastante complicado y está bueno retomarlo para poder entender dónde estamos parados, porque por ahí escuchamos esto de que se hablan de que los chicos no están aprendiendo como antes, o que los chicos no saben leer o no saben entender lo que leen, y la realidad es que vivimos una situación a la cual hay que prestarle atención. Como vos decías, hay papás, mamás que nos escribían a la ONG o a nosotros como docentes que realmente estaban muy frustrados, porque además terminaban peleando, terminaba toda una situación en casa, mamá se peleaba con papá, o sea, ya toda una situación a la cual era demasiado estresante y angustiante someterse.
Entonces, está bueno analizarlo con esta profundidad y no decir, bueno, listo, qué bueno, pasamos, ya está, y volvimos como si nada. No, las secuelas, tanto en los aprendizajes como en la salud mental, están y las vemos. Y ni hablar, porque ya no tengo tiempo, estoy sobre el boletín, pero también, Flor, los hijos de aquellas personas que siguieron la vida normal, entre comillas, Sí. y que tuvieron que quedarse solos en casa. Tal cual, yo tengo un montón, pero un montón de alumnos, yo soy profe de matemática, pero bueno, a mí me encanta mucho toda esta parte del vínculo con mis alumnos, básicamente por eso fundamos con Pablo, con Gise, con Meli la ONG, porque nos interesa. Entonces ellos después nos reíamos cuando nos volvimos a encontrar, porque decía, profe, vos de matemática, y nos preguntaba, cuéntenme algo que hicieron, no sé, yo les hacía preguntas para que ellos se sientan acompañados. Cuéntenme una anécdota que les haya causado gracia en familia, no sé, y algunos te ponían unas cosas que realmente eran tremendas, de que estaban todo el día solos, de que mamá o papá trabajaba, por ejemplo, en el ámbito de salud, y a veces estaba 2 o 3 días sin estar, y que los hermanitos más grandes se tenían que hacer cargo de los más chicos, y cocinarles, y ayudarlos con la tarea. O sea, realmente fueron cuestiones bastante heavy las que hemos vivido y las que han vivido los chicos. Entonces, no podemos pretender hoy que todo sea como antes, porque Claro. la realidad es que no. Totalmente, Flor, sí. qué lindo charlar con vos, ¿eh? Sí. La verdad que nos tomamos este tiempo para volver 4 años atrás e intentar hacer un análisis con el tiempo que ha pasado, que sin dudas ha dejado marcas y huellas en cada uno de nosotros, pero me parece que está bueno parar la pelota y sobre todo entender que hay que trabajar estos temas. Si los hablamos, si los visibilizamos, es para tratar de reparar o avanzar sobre lo que nos dejó esta situación extrema como la que vivimos en pandemia. Exacto, y no tener miedo, digamos, a pedir ayuda. Entendemos que a veces la sociedad tiene muchos prejuicios respecto a la salud mental, entonces a veces cuesta mucho decir, mira, a mí esta situación me generó esto, necesito ayuda, pero la realidad es que debemos priorizarlo porque esto está pasando. Vuelvo a repetirle, yo la cantidad de situaciones que viví post pandemia en el aula no las había vivido nunca. Y tengo 4 o 5 años de antigüedad pre-pandemia como para poder hacer una comparación. Es que, bueno, estuve en la pandemia y ahí. Claro. Entonces, uno ve mucho este pedido de ayuda, este pedido de mis alumnos que te piden colaboración, que te piden que los acompañe, que te piden que hables con mamá o con papá para, no sé, que los acompañe un psicólogo o una psicóloga para que pueda atender esta angustia, esta incertidumbre, esta ansiedad que sienten. Entonces es importantísimo esto que están haciendo ustedes, la verdad que se los recontra agradecemos. Es importantísimo entonces, como dijiste Luchi al principio, no pensar que porque pasó el tiempo y ya volvimos al ruedo y empezamos a trabajar otra vez y ya todo como que pareciera que está en una especie de normalidad, no hablemos más de estas cosas y pareciera que no pasó, que ya quedó en el tiempo. Que lo sigamos trayendo a las aulas, trayendo a las familias, a los chicos y poder charlarlo, no digo diariamente, pero tomar en cuenta que hubo una pandemia de por medio. Totalmente. Flor, muchísimas gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes, realmente son temas que hay que hablar y se los agradecemos un montón porque la manera es esta. Así que muchas gracias por invitarnos. Por favor, Florencia Pedemonte es docente, como lo contaba ella, maestra de matemáticas, y además presidenta de Hablemos de Bullying. Hace 4 años